Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Venga, hoy con Manolo en Biogéminis vamos a hablar de una cosa, en fin, muy típica para ti. Bueno, Pangea. Bueno, ¿qué entendemos por Pangea? Bueno, Pangea significa, en griego, significa toda la tierra. En realidad, toda la tierra estaba, en realidad, en lo que podríamos decir un supercontinente. Un supercontinente Ahí está. que se llamó Pangea, no sé, como quieran llamarle. Estamos hablando de hace unos 340, 330 millones de años atrás. Toda la Tierra estaba reunida en esa especie de masa, una masa importantísima, y que en su interior, voy a poner el anterior, una especie de C, como vemos, ¿no? En su interior había un mar que se llamaba Patalasa, y más adentro había otro más pequeño que se llamaba Mar de Tetis. Sí, Bueno, ese me sonaba el otro nombre. Vale, bueno, pues una vez formado esto, hace esos millones de años, cuidado, no estoy hablando de la formación de lo que sería Pangea, que la formación Pangea es la formación de la Tierra. Estamos hablando de 4.500 millones de años para atrás. Estoy hablando de esa incipiente separación. Vamos a suponer que estos continentes actuales están todos reunidos en uno. Vamos a ver, ahí tenemos, en este caso, la Eurasia y Gondwana, que es un poco la primera separación de este super gran continente que empezó a separarse, a moverse. Que esto daría después lugar a otra serie. Bueno, ahí ponerse en el dibujo triásico 200 millones de años. Sí, estamos hablando de 200 millones de años, que es prácticamente, podemos decir que es cuando empezaron a funcionar los dinosaurios. Recordemos que desaparecieron hace 60 Vale, años. ¿cómo se movieron esas placas? Porque de alguna manera tuvieron que hacerse, ¿no? Sí, se fueron separando, ¿no? Se fueron separando de igual manera que un cubito de hielo se encuentra flotando en el mar, en el agua, pues esto está flotando en una especie de manto, que es el magma. El magma, abajo, todo más o menos un líquido fluido, y se iban moviendo estos a pocos, no hace falta ser muchos centímetros, poco a poco, a base de millones de años, se fue separando hasta, aquí lo teníamos en el dibujo, una forma intermedia que es la Eurasia y Gondwana, ya más separados, y luego cómo sería hoy. Esto es un poco cómo se pudo formar los continentes o la separación de este Pangea. ¿Qué son las placas tectónicas? Bueno, las placas tectónicas podían ser imbricaciones, rozamientos, elevaciones por choque de lo que serían las placas, digamos, que forman, independientemente de los continentes, que no tienen nada que ver, ahí tendríamos en ese caso diversas placas, ¿vale? Podemos hablar de la placa norteamericana, de la africana, de la europea o indoasiática, australiana. Todas estas placas se van moviendo y rozándose unas con otras y son las que van a producir una serie de problemas. O sea, se sigue moviendo, claro. Se sigue moviendo, las placas se siguen moviendo poco a poco. Se mueven de tal manera sobre que el manto, ¿no? Se mueven sobre el manto y se van a producir pues, volcanes, terremotos, en las zonas, diríamos, de toque, de enganchamiento. Vale. Bueno, antes de Pangea existieron otras tierras. Sí, Rodinia hace aproximadamente unos 1.100 millones de años, muchos millones de años después de formarse la Tierra, ¿no? Pero Rodinia en principio era la precursora de Pangea, que ya estaba un poco más separada, Pangea ya está un poco más separada, que luego fue la Eurasia y Gondwana, ¿no? Y luego ya serían los continentes. Y la deriva continental, hay una teoría, ¿no? Sí, la teoría de la deriva continental es precisamente esos movimientos que han realizado los diversos continentes actuales para llegar a la forma actual. Hay gente que le llama puzzle. Sí, porque van encajándose unos con otros. Las piezas de un puzzle, ¿no? Los continentes encajarían. Encajarían ahora. Sí. Ahora encajarían. Si ahora las echamos para atrás, prácticamente encajaría. Por ejemplo, no hay más que ver un mapa mundi, sí, y lo que vemos es que toda la costa de América del Sur encaja con la toda zona africana, la también, costa ¿no? africana, la zona del oeste africano, y luego la zona europea también, es que todo que se desgajó de ahí. Vale. ¿Cuáles son las evidencias a favor de la deriva continental? Bueno,
Una de ellas es la coincidencia de que en realidad hay formas distintas de animales que proceden de lo mismo, es decir, formas fósiles que puede haber habido en África coinciden con formas fósiles que ha habido en América. Y son de la misma época, por lo tanto ahí estaban unidas. Ponme el mapita este último que ya Sí. terminamos, el otro, el resumen. Ahí está, Sí, es el resumen. Este es un poquito el resumen. Hay otras teorías, pero bueno, no hay más que... Esa es una de las más importantes y luego simplemente no hay más que ver un poquito... Pásame un poquito el anterior para que lo vea. Ahí, sí. Por ejemplo, hay evidencias geológicas, por ejemplo, de cercanía entre los continentes. Hay presencia de fósiles y de plantas y además, por análisis paleoclimáticos. Eso quiere decir que estudiando las líneas paleoclimáticas Paleoclimático, sí, el clima se antiguo puede saber qué coincidían. y el clima antiguo. El clima antiguo, por eso. Vale, pues, ¿te parece? ¿Lo dejamos ahí? Sí, por ejemplo, lo mismo. Bueno, pues nos despedimos. Hasta otra. Nos vemos. Adiós, adiós. Hasta luego, hasta luego.